Saludo cordial para todos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Y la reflexión de hoy la quiero basar a partir de una pregunta, y es: ¿dónde se encuentra nuestra esperanza? O mejor, ¿dónde se sustenta nuestra esperanza? Y es que tenemos que reconocer que todos somos tentados en algún momento a colocar la esperanza en las cosas tangibles, en lo que no se ve, en lo que es aparente y en especial en aquellos momentos en que nos sentimos que la vida está amenazada, donde vemos que la vida no tiene fortaleza, nos sentimos sin fuerza y sin capacidad para salir adelante. Entonces lo aparente es una buena atractivo. El apóstol Pedro dice que Dios en su misericordia nos da la oportunidad para que en esos momentos podamos renacer. En este caso es no dejar morirnos cuando tenemos esas amenazas, cuando podemos estar en crisis. Él nos dice que podemos renacer para una esperanza viva, indicando con esto que pueden haber esperanzas muertas donde la vida es un fracaso. Y el texto se encuentra en 1 de Pedro 1:3, que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Con esto indica y nos invita a nosotros a hacer un trabajo serio para que analicemos cuál es nuestra esperanza, dónde se sostiene nuestra esperanza, qué tan claro estamos en la esperanza, si es una esperanza viva o es una esperanza muerta la que nosotros tenemos. Un ejemplo que me parece muy claro de lo que es una esperanza viva o una esperanza muerta se encuentra en la experiencia de Judá. En el año 701 a.C., Judá, como el reino del sur, es amenazada para ser invadida y esclavizada por el reino asirio. Judá es un país muy pequeño y se sienten amedrentados, pero según el profeta, era ese momento una oportunidad para buscar a Dios. Pero ellos, en cabeza de su rey, no buscan a Dios, sino que buscan ayuda en Egipto, cosa que rechaza el profeta, porque Egipto no era la seguridad en la claridad del profeta, aunque para el pueblo Egipto era una gran potencia en el momento. En Isaías, en el capítulo 30, les leo del versículo 1 al 5, que nos deja ver cómo la fuerza de Faraón y la sombra de Egipto se podían convertir en una vergüenza, porque eran reinos pasajeros. Y a través del profeta les dice al pueblo así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse en la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estéis sus príncipes en Zoar y sus embajadores lleguen a Anés, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Es una manera del profeta ir como advirtiéndoles, como adelantándose de lo que podía pasar, ¿cierto? De lo que les invitaba a reflexionar, porque Egipto no era el refugio realmente seguro. Ya en el capítulo 31, en el versículo 1,
dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová». Aquí está dejando ver que la sombra de Egipto es atractiva, porque pues tienen caballos, tienen carros, muchos jinetes valientes, todo un sustento en lo material, lo atractivo para hacer una alianza, ¿no? Se ven como quien dice, tenerlos de amigos es garantía, pero lo que deja ver el profeta es que esa es una apariencia de futuro, pero será un fracaso. Ya en el versículo 3 deja ver que el profeta intenta aterrizarlos a la realidad, pero ellos no siempre se dejan. Les dice en el versículo 3 del capítulo 31 de Isaías: «Los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extenderse Jehová su mano caerán el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una». El profeta intenta como hacerlos caer en razón. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro, porque Egipto terminó siendo un atractivo para un pueblo que en un momento tenía una amenaza. Pero es un pecado, porque es un pueblo que conocía a Dios y no buscaron a Dios. Tal vez nos pase a nosotros hoy algo parecido. Estamos tentados a lo mismo. Muchos de nuestros fracasos se dan porque la esperanza que nos sostiene es una esperanza en lo temporal, en el mundo, en la cultura, que nos hace ver como poderoso o como exitoso lo que realmente no tiene futuro. Y eso es similar a lo que le pasó a Judá. Unos años después, a través del profeta Jeremías, habla el Señor del fracaso de esas alianzas. En el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 13 dice: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua». ¿Sí? Deja ver que el culpable del fracaso ya en este caso no es ni Egipto ni es Asiria. El fracaso se da por dos males que comete el pueblo que conoce a Dios. Primero, lo dejaron a Él, y segundo, se dejaron engañar de lo atractivo, de lo llamativo, de un ejército grande, de los caballos, de los valientes jinetes, pero era un poderío vacío que se convierten, como lo explica más adelante, en fuentes que no tienen agua. ¿Sí? Eso lo deja ver en el versículo 18 del mismo pasaje del profeta. Dice: «Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿O qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates?», indicando que ni el uno ni el otro, ni Egipto con el Nilo, ni Asiria con el río Éufrates sostienen la sed, la necesidad real que el pueblo tiene. Solo Dios es la fuente para saciar la sed de su pueblo, para saciar la sed de la humanidad. Pero el pueblo comete el gran pecado de dejar a Dios y de ir detrás de apariencias. Eso lo entendió bien el profeta del Salmo 42, y muy bien cuando en el capítulo 42 de los Salmos, en los primeros 2 versículos, dice: «Mi alma tiene sed del Dios vivo». Pudo discernir este hombre que su necesidad era Dios. Pero si de Él nos olvidamos, cualquier otra cosa va a aparentar seguridad. Y ese fue
como lo que le pasó a Judá con Egipto. Pues si dejan a Dios a un lado, se olvidan de todo lo que Dios ha sido para ellos en toda una historia que los liberó, que los sacó de la esclavitud, que los guió, los protegió, los sostuvo. Y en un momento ellos se olvidan de su Dios. Después de olvidarnos de Dios, de apartarnos de Dios, todo se convierte en un buen atractivo. Todo lo que el mundo muestra con apariencias se convierte en la esperanza. Y es que, mis hermanos y amigos, en el caso de la humanidad en general, aprender a confiar en el Dios que no se ve no es muy atractivo. Cuando el mundo impacta por la imagen o la publicidad engañosa. Y es allí donde los creyentes podemos trascender y nuestra fe se convierte en la fuerza más poderosa que nos sostiene y nos sostiene vivos y con una gran esperanza. En Hebreos capítulo 11, el versículo 1 precisamente dice eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El pueblo cristiano que le cree a Dios tiene la certeza de Él y está convencido de Él aunque no lo vea. No lo necesitamos ver para descubrir que Él es realmente el sustento y fundamento de la vida humana para siempre. Sustentar la vida esperando entonces en lo que el mundo muestra es buscar fuentes rotas. Cuando uno tiene sed y no busca la verdadera fuente, a cualquier cisterna se mete. Esto indica que nada podremos garantizar y en nada nos podremos saciar, porque siempre serán fuentes rotas o serán como aquellas apariencias que no sostienen, como lo que le dijo el tentador a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues el mundo hizo eso. El mundo se sostiene con piedras que no fundamentan la vida, como si fueran pan, con una apariencia que nunca le da sentido ni realización de verdadero pan de Dios para la humanidad. De manera que lo aparente, el dinero, la familia, el estudio, mis fuerzas no alcanzan. Solo la esperanza en Dios es trascendente. Solo la esperanza en Dios nos sostiene la vida y sostiene la vida de a todos aquellos que acuden a Él en los momentos críticos, que acuden a Él en cualquier circunstancia para ser ayudados. La esperanza de Dios contrasta con las aflicciones del tiempo presente, con la vanidad, con la esclavitud, con la corrupción, con lo aparente. Cuando estamos amenazados, la esperanza en Dios nos da vida, nos convierte en una fuente de vida eterna. Dios entonces es nuestra esperanza. Él es la luz en el día nublado. Cuando nos sentimos amenazados, Dios nos invita a que tomemos posturas, que decidamos buscarlo a Él, que seamos conscientes de que somos sus hijos y que ser sus hijos es suficiente razón para seguir creciendo en la fe y en la esperanza, porque no somos semejantes al fracaso, no somos semejantes al mal, somos semejantes a Él, y cualquier atractivo del mundo se queda corto, se queda inútil para nosotros, porque la esperanza más grande es el Señor. Es una esperanza que nos jalona, que sustenta la vida. En el evangelista o la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Fíjese que llegar un día a verle tal como Él es, está por venir, y es un porvenir para aquellos que sostenemos nuestra vida como una esperanza en esa razón de ser hijos de Él. Vea lo que dice el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro, indicando que la esperanza verdadera, las esperanzas vivas, no nos frenan la vida, nos jalonan a la perfección, nos purifican. La esperanza en Dios no frena el camino, sino que es como si potencializara la vida para seguir creciendo, para seguir perfeccionándose. Es así como la esperanza mueve la vida entonces y nos emociona con verdaderas razones. No importa en qué momento estemos amenazados de la vida, si nosotros aprendemos a buscar a Dios, Él será la fuente, Él será la salvación, Él será la esperanza viva entre tantas esperanzas muertas como la que buscó Judá en un momento dado. Y esa esperanza muerta era el mundo representado en un reino como el de Egipto. La pregunta hoy entonces sería, ¿en qué clase de esperanza se sostiene nuestra vida? ¿Dónde fundamentamos nuestra esperanza? ¿A dónde estamos acudiendo? ¿De quién estamos esperando? ¿No será que tal vez los fracasos y las frustraciones de la vida nos han llegado porque precisamente donde ponemos nuestra esperanza no hay nada que esperar? De manera que les invito a que reflexionemos en esto y oremos. Oremos pensando y pidiéndole a Dios que nos ayude a tener claro discernimiento, a tener la capacidad de discernir bien que realmente la sed nuestra es de Dios. Buscarle a Él es la vida y olvidarnos de Él será la muerte. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por darnos una esperanza que nos rejuvenece, que nos levanta, darnos la oportunidad de, a partir de nuestra fe, sostener nuestra vida en ti como la esperanza viva. Muchas veces, Señor, nos hemos sentido amenazados, tristes, a desmayar, con grandes dolores, con grandes preocupaciones, pero haber acudido a ti hoy nos sostiene vivos y vivos con una gran esperanza, con una esperanza que en ti lo mejor está por venir, una esperanza de vida abundante aquí, de vida trascendente aún después de la muerte. Gracias, Señor, por esta esperanza y te pido por todos nosotros, ayúdanos a tener claro y a reorientar nuestra vida, porque tal vez nuestra tragedia de existencia es porque nuestra esperanza está mal fundamentada. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.